¿Qué tal, amigos? Vamos a determinar todos los ángulos de esta figura. Son ángulos con rectas, tangentes, secantes, cuerdas que tenemos en torno a una circunferencia. Para esto vamos a comenzar con primero el triángulo que está formado en la parte interior de nuestra circunferencia. Vamos a comenzar con este ángulo, el cual para efectos voy a denominar ángulo número 1. ¿Cómo podemos determinar el ángulo número 1? Su vértice está aquí en el punto A y observo que tiene sus lados, que es el lado C y tengo el lado D. Entonces a este ángulo número 1 le vamos a llamar medida del ángulo que va de D a C. D a C. Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? Para esto nosotros observamos que tiene su vértice en A y entonces, tomando las propiedades de los ángulos en la circunferencia, le denominamos a este ángulo un ángulo inscrito, ya que tiene su vértice en la circunferencia y está formado por dos cuerdas. Una cuerda que es la AD, esta sería una cuerda, y la cuerda AC, que sería esta. Eso es lo que va a hacer que este ángulo se denomine ángulo inscrito. Y de acuerdo a las propiedades, el ángulo inscrito va a estar dado por un medio del arco formado por DC. En este caso veo los puntos D y C y observo que aquí tengo este arco. La medida de este arco nos las dan en nuestro problema. Dice que esta medida del arco DC es igual a 100 grados. Entonces, muy sencillo, sustituimos y tenemos un medio de 100 grados y nuestro ángulo número 1 va a ser de 50 grados. Ahí tenemos nuestro primer ángulo. Ahora vamos a pasar al vértice C para determinar este otro ángulo que voy a denominar número 2. Si observamos y me pongo en el vértice que está en la circunferencia, también tengo dos cuerdas, una cuerda formada por CD y una cuerda formada por CA, por lo que aplica el mismo concepto, que en este caso es un ángulo inscrito, que tiene su vértice ahora en C, en la circunferencia, y está formado por dos cuerdas, CD y la cuerda CA. Entonces determinamos el número 2 y decimos que la medida del ángulo que vamos a denominar ACD va a ser igual a un medio, y ahora tenemos la medida del arco que va a ir desde D, Y, A. El arco dado por D, Y, A. Y este dato del arco de YA también es un dato conocido que nos dan en el problema. Dice que el arco de YA es igual a 150 grados. Entonces sustituimos un medio de 150 grados, me da 75 grados. Ya tengo el ángulo 1, el ángulo 2, y ahora vamos por el ángulo número 3, que es el ángulo formado por el vértice D, y estoy partiendo hacia lo que son las cuerdas DA y DC, pero no necesariamente lo tengo que sacar por una propiedad, dado que para el ángulo 3 yo sé que la suma de los tres ángulos de un triángulo es de 180 grados.
Entonces, la medida del ángulo que vamos a denominar ADC va a ser igual a 180 grados menos la suma de estos dos ángulos, que son 50 y 75, lo que me da 125 grados. Por consiguiente, 180 grados menos 125 me da 55 grados. Y con esto ya conozco la medida de los tres ángulos que tengo en el triángulo formado en el interior de la circunferencia. Vamos con este. Para esto vamos a denominarle ángulo número 4 siguiendo el orden. El ángulo número 4 vamos a denominar a este que tenemos aquí. Y aquí se busca conocer primero lo que es el arco AC. Aquí tengo un arco, pero esa medida no la tengo. Sin embargo, si yo busco conocer el arco AC, yo ya conozco la medida del ángulo ADC. Entonces, aplicando la propiedad del ángulo inscrito, si tengo el ángulo ADAC, está relacionado con este arco. Entonces planteo de primera instancia y digo que la medida del ángulo ADC, que yo ya conozco que determina en 55, va a ser igual a 1/2 del arco formado por AC, que obviamente este arco no lo conozco, pero entonces sustituyo la medida del ángulo de 55 grados, va a ser igual a 1/2 del arco AC. Despejando, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando a 55. 2 por 55 me da 110 grados, que va a ser igual al arco formado AC. Hasta ahorita no he encontrado el ángulo que estoy buscando, número 4, pero yo ya determiné este arco. ¿Y eso qué me permite? Porque yo estoy buscando el ángulo que va de C a B, y resulta que de acuerdo a las propiedades es un ángulo de tipo semi-inscrito, que es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. O sea que yo ya tengo el arco comprendido entre sus lados, que es CAB. Entonces el ángulo semi-inscrito va a ser la mitad de ese arco. Entonces ahora sí digo que la medida del ángulo CAB va a ser igual a 1/2 del arco AC. Entonces el arco AC, que ya habíamos determinado en 110 grados, sustituyéndolo me va a quedar 1/2 de 110 grados, lo que me queda 55 grados. Y así yo ya conozco el ángulo número 4. Hasta ahí va todo muy sencillo. Vamos a determinar el siguiente, que vamos a denominar número 5. El número 5, observo, y es un ángulo que está formado desde A con vértice B, y me voy a su lado, que va a ser hasta D. ¿Por qué lo determino hasta D? Porque yo ya conozco este arco y yo ya conozco este arco. Entonces este tipo de ángulo se denomina, de acuerdo a las propiedades, un ángulo exterior a una circunferencia, y es igual a la semidiferencia, o sea, la mitad de la diferencia de los arcos comprendidos entre sus lados. Observo, y los arcos comprendidos son este, que vale 150 grados, y este arco,
que determinamos que vale 110 grados. Entonces, sustituyendo esto, voy a tener que la medida del ángulo, que va a ser ABD, va a ser igual a la semidiferencia. Vamos a hacer la diferencia de los arcos. Tengo el DYA menos el arco AC. Sustituyendo, me queda un medio de 150 grados menos 110 grados. 150 menos 110 entre 2 me da 20 grados. Y con eso yo ya conozco el ángulo que denominamos aquí número 5. Vamos a poner aquí número 5. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ahora, ya para terminar, me falta el ángulo que está formado de BCA, que voy a marcar aquí. Le podemos poner número 6. En este caso, para el ángulo número 6, yo puedo aplicar la propiedad que aplicamos hace un momento, donde dice que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. Como yo ya conozco el 4 y el 5, vamos a determinar aquí el número 6 y le vamos a denominar el ángulo ACAB, que sería el número 6. La medida del ángulo ACB va a ser igual a 180 grados menos, y tengo que este vale 20 grados y este que vale 55, sumo 55 más 20 me da 75 grados. Entonces la medida del ángulo ACB es igual a 180 menos 75, me da 105 grados. Y conozco el último ángulo. Si yo sumo estos tres ángulos, que son el 4, el 5 y el 6, obviamente me da 180. Si yo sumo estos tres ángulos, que son el 1, el 2 y el 3, me da 180. Y así quedaría finalizado nuestro ejercicio. ¿Qué les recomiendo? Ver las propiedades, que vamos a tener 5 para los ángulos, donde ocupamos únicamente aquí en las primeras, que es la propiedad del ángulo inscrito, donde dice que este tiene